Quiero contarles algo que me molestó durante mucho tiempo. Cuando era niño, tal vez a los 12 o 13 años, mi padre solía llevarme a caminar por los bosques cerca de nuestra casa en Far Rockaway. Y tenía este maravilloso hábito de nunca dejarme escapar con solo el nombre de algo. Yo señalaba un pájaro y decía, «Oye, ¿cómo se llama ese pájaro?». Y él me decía el nombre y luego decía, «Ahora sabes algo sobre ese pájaro». Y yo decía, «Bueno, sé cómo se llama». Y él decía, «No, saber el nombre no es conocer la cosa. Sabes cómo la llama la gente, no sabes qué es». Y luego me contaba sobre el pájaro, hacia dónde migraba, cómo encontraba comida, qué pasaba en su sistema nervioso cuando decidía volar. Y al final yo entendía algo real, no solo la etiqueta, sino una pieza real de cómo funcionaba el mundo. Mi padre me dio el regalo intelectual más importante que jamás recibí. Me enseñó la diferencia entre conocer algo y conocer el nombre de algo. He pensado en esa distinción durante toda mi carrera. Es, creo, la distinción más importante en toda la ciencia. Y es exactamente la distinción que la religión, en casi todas las formas en que la he encontrado, se niega consistentemente a ser. Cuando le preguntas a una persona religiosa por qué existe el universo, dice, Dios lo creó. Cuando preguntas por qué hay sufrimiento en el mundo, dice, es parte del plan de Dios. Cuando preguntas cómo funciona la oración, dice, Dios escucha y responde en su sabiduría. Estas son respuestas. Tienen la estructura gramatical de las respuestas. Contienen la palabra Dios, que funciona como un sustantivo, sugiriendo que se hace referencia a algo con propiedades definibles. Pero aquí está lo que me molesta. ¿Qué es Dios? No quiero decir cómo llama la gente a Dios. Quiero decir cuál es la cosa real, cuáles son sus propiedades, cómo interactúa con el mundo físico, por qué mecanismo recibe una oración y ajusta el estado de la materia y la energía en respuesta. Porque en el momento en que empiezas a hacer esas preguntas, en el momento en que exiges que la respuesta tenga el mismo tipo de contenido que cualquier otra respuesta en la ciencia o la filosofía tiene que tener, algo muy extraño le sucede al concepto de Dios. Empieza a desmoronarse, y quiero mostrarte exactamente cómo, paso a paso, sin trucos. Ahora, antes de hacer eso, quiero decir algo que digo genuinamente. No estoy tratando de molestar a nadie, de verdad que no. Algunas de las personas que más he amado en mi vida tenían una fe religiosa profunda, y lo respeté completamente. Mi esposa Gwyneth tenía su propia fe silenciosa. Mi padre, quien me enseñó todo lo que sé sobre pensar cuidadosamente, nunca me empujó hacia ni en contra de la religión, solo me empujó hacia la honestidad. Entonces lo que estoy a punto de hacer no es un trabajo de demolición. No tengo ningún interés en la demolición. Lo que voy a hacer es seguir la lógica, porque eso es lo que hago, es lo único que sé hacer realmente bien. Y la lógica, cuando la sigue sin pestañear, lleva a algún lugar que encuentro genuinamente sorprendente, no cómodamente sorprendente, incómodamente sorprendente, de la manera en que un cálculo que sigue dando una respuesta incorrecta es sorprendente. Sigues revisando, sigues probando diferentes enfoques, sigues buscando el error, y eventualmente tienes que aceptar que no hay ninguno. Voy a llevarlos a través de 4 problemas, no argumentos contra la religión en el sentido político o social. 4 problemas lógicos y físicos específicos con el concepto de Dios en sí, con la estructura real de lo que se supone que es Dios. Cada uno es un rompecabezas, cada uno es el tipo de cosa con la que genuinamente traté de pensar antes de aceptar que no podía. Empecemos. El primer problema es en realidad el más fundamental. Es el que casi nadie nota porque se esconde a plena vista. No puedes evaluar una afirmación hasta que sabes cuál es la afirmación. Suena obvio, ¿verdad? Pero intenta aplicar eso a Dios. Pídele a 10 personas profundamente religiosas que definan a Dios, no que describan su experiencia de Dios, no que te digan lo que Dios significa para ellas, que definan a Dios,
que te den una descripción lo suficientemente precisa como para que puedas en principio probar si existe algo que cumpla con esa descripción. Obtendrás 10 respuestas diferentes. Obtendrás respuestas que contradicen entre sí. Obtendrás respuestas que están explícitamente diseñadas para resistir cualquier prueba posible. Dios está más allá de la definición. Dios trasciende las categorías humanas. Definir a Dios es limitar a Dios. Y aquí está la cosa sobre ese último tipo de respuesta. Suena humilde, suena apropiadamente respetuoso del misterio divino, pero es, lógicamente, la respuesta más problemática de todas. Porque si Dios está más allá de la definición, si no se pueden asignar propiedades a Dios que nos permitan distinguir un universo con Dios de un universo sin Dios, entonces la palabra Dios no apunta a nada, es una palabra sin referente. Déjenme usar una analogía que me gusta. Supongamos que les digo que existe en algún lugar del universo una entidad llamada un blog. El blog no tiene masa, no tiene energía, no tiene extensión espacial, no tiene dimensión temporal, no tiene poder causal para afectar nada, no puede ser detectado por ningún instrumento, no deja ningún rastro de ningún tipo. Su presencia es indistinguible de su ausencia. Existe el blog. La pregunta no tiene sentido genuinamente, no porque la respuesta sea no, sino porque la pregunta no tiene respuesta. Una cosa definida enteramente por su indetectabilidad no es una cosa, es la palabra cosa aplicada a la nada. Ahora bien, la defensa teológica sofisticada de Dios, el Dios de los filósofos, el Dios que se describe como ser puro, como el fundamento de la existencia, como más allá de toda predicación, ese Dios tiene exactamente el mismo problema que el blog. Si Dios no tiene propiedades que diferencien su presencia de su ausencia, si cualquier universo posible, por muy lleno de sufrimiento y silencio y oración sin respuesta que esté, es igualmente coherente con la existencia y la no existencia de Dios, entonces no estamos eligiendo entre dos hipótesis diferentes, estamos discutiendo sobre la definición de una palabra. Y los argumentos sobre la definición de una palabra no son argumentos sobre la realidad, son argumentos sobre el lenguaje. Ese es el primer problema, y ya es lo suficientemente serio como para requerir una respuesta. Pero sigamos. Pero esto es lo que sí sabemos. En el caso humano, en el caso de una mente que interactúa con la materia, siempre hay un sustrato físico, neuronas, señales electroquímicas. La mente, sea lo que sea en última instancia, está asociada con procesos físicos que podemos detectar y medir. El Dios que responde oraciones no tiene sustrato físico, sin neurona, sin energía, sin ubicación espacial. Y sin embargo, de alguna manera, a través de un mecanismo que nunca se especifica, esta mente sin propiedades físicas altera el estado del mundo físico en respuesta a palabras habladas o pensadas por seres humanos. Pasé mucho tiempo pensando en esto y genuinamente no puedo construir un mecanismo coherente para ello. No porque no lo haya intentado, sino porque cada mecanismo que puedo imaginar requiere que Dios tenga propiedades físicas, en cuyo caso Dios se convierte en parte del mundo natural y sujeto a investigación natural, o requiere una interacción que viola lo que entendemos sobre cómo funcionan los sistemas físicos. Ninguna opción es cómoda para la teología. La primera convierte a Dios en algo que la ciencia eventualmente puede estudiar y puede encontrar o no encontrar. La segunda requiere que aceptemos que nuestra comprensión de la física, el cuerpo de conocimiento más precisamente probado y verificado que nuestra especie ha producido jamás, está equivocado en el dominio que convenientemente no puede ser probado. Esa no es una posición que pueda defender con la cara seria. Miren, he estado lidiando con estos problemas durante mucho tiempo y quiero ser honesto con ustedes. Los problemas 1 y 2
fueron los que pensé que podría encontrar la manera de sortear. Seguí intentándolo. Los problemas 3 y 4 son los que dejé de intentar. Este es el que encuentro más elegante, y por elegante me refiero al tipo de claridad que tiene una buena prueba, donde el resultado parece casi demasiado ordenado, y luego lo revisas de nuevo y es correcto. El argumento más común para la existencia de Dios, el que se ha hecho en cada cultura y cada siglo, es el argumento de la complejidad. Mira el universo, mira los seres vivos, mira la estructura extraordinaria, improbable e intrincadamente organizada de todo ello. Algo tan complejo debe haber sido diseñado. El diseño requiere un diseñador. Por lo tanto, Dios. Ahora entiendo por qué este argumento es convincente. De verdad que sí. Cuando miras una proteína, cuando entiendes cómo funciona una sola enzima, cómo se pliega en exactamente la forma tridimensional correcta para catalizar exactamente la reacción química correcta, parece por un momento algo planeado, algo intencionado. Pero aquí hay un problema con el argumento de la complejidad, y es un problema que encuentro genuinamente devastador. Dios tal como se describe es más complejo que cualquier cosa que Dios supuestamente creó. Sigan esto cuidadosamente porque importa. La afirmación es que las cosas complejas requieren un diseñador. Está bien. El universo es complejo, por lo tanto requiere un diseñador. Dios. Pero, ¿qué es Dios? Dios se describe como omnisciente, que sabe todo, que contiene información completa sobre cada estado de cada partícula en el universo a lo largo de todo el tiempo. Dios es omnipotente, capaz de cualquier acción, poseyendo todo poder causal posible. Dios es omnipresente, existiendo en todas partes, con conciencia que se extiende por todo el espacio. El contenido de información solo de un Dios omnisciente, la pura cantidad de datos necesarios para constituir una mente que sabe todo, es vastamente mayor que el contenido de información del universo que Dios supuestamente creó. Entonces, por la lógica del argumento de la complejidad, Dios requiere un diseñador de complejidad aún mayor, y ese diseñador requiere un diseñador, y así hasta el infinito. El argumento de la complejidad, si prueba algo, prueba que el diseñador del universo debe ser diseñado, lo que significa que no has explicado nada. Solo empujaste la explicación un paso atrás e hiciste que la cosa que tienes que explicar sea más grande y más complicada que con lo que empezaste. Darwin entendió esto, por cierto, no solo como un punto sobre biología, como un principio lógico general. Cualquier explicación que invoca una entidad más compleja para explicar una entidad menos compleja no es una explicación, es una versión más elaborada del rompecabezas original. La única manera en que funciona el argumento de la complejidad es si eximes a Dios de él. Si dices que Dios es complejo, pero Dios es el tipo de cosa que no requiere explicación. Pero en el momento en que haces eso, has abandonado el argumento que te llevó a Dios. En primer lugar, has aceptado que algunas cosas de gran complejidad pueden existir sin un diseñador. Y si eso es cierto, si la complejidad no requiere, después de todo, diseño, entonces el universo tampoco necesita un diseñador. No puedes tenerlo de las dos maneras. O la complejidad siempre requiere explicación, en cuyo caso Dios también requiere una, y tienes regresión infinita. O la complejidad a veces no requiere explicación, en cuyo caso el argumento de Dios, a partir de la complejidad, falla. No hay tercera opción. He buscado durante mucho tiempo. No hay tercera opción. Este es el que quiero dedicarle más tiempo, porque es el que creo que va más profundo en lo que la palabra Dios se supone que realmente significa, y es el que lleva a algún lugar que no esperaba. Una de las propiedades centrales atribuidas a Dios, quizás la más fundamental, la que subyace a todo lo demás, es la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Pasado, presente, futuro, cada pensamiento, cada evento, cada estado cuántico de cada partícula en el universo. Quiero pensar en lo que eso realmente significa, no si es posible, sino qué significa. Para conocer el futuro, para genuinamente, completamente saber lo que pasará, necesitas una de dos cosas.
O el futuro está determinado, completa y absolutamente determinado por el estado presente del universo, sin ninguna aleatoriedad genuina en ninguna parte. Cada evento es el resultado inevitable de causas previas y una inteligencia suficientemente poderosa que conociera el estado presente completo de todo, podría calcular en principio cada estado futuro. Este es el universo de relojería, el demonio de Laplace, un mundo completamente determinista. O el futuro contiene aleatoriedad genuina, eventos que no están determinados por causas previas, sino que surgen espontáneamente, como nos dice la mecánica cuántica que hacen. Y Dios, de alguna manera, conoce el resultado de esos eventos aleatorios de antemano. Tomemos la primera opción, el universo determinista. El problema aquí es que el determinismo y el libre albedrío son incompatibles. Si cada evento futuro, incluyendo cada pensamiento, cada decisión, cada acción de cada ser humano, ya está determinado por causas previas, entonces la elección humana es una ilusión. Lo que se siente como decidir es en realidad solo un despliegue predeterminado de una cadena causal que fue fijada al comienzo del universo. Si eso es cierto, entonces el juicio moral se vuelve incoherente. No puedes ser responsable de una acción que no tenías más remedio que realizar. Y un Dios que creó un universo determinista y luego juzga a sus habitantes por el comportamiento predeterminado de ese universo, está, para decirlo claramente, celebrando un juicio donde el veredicto fue escrito antes de que naciera el acusado. Eso no es justicia, es teatro. Ahora tomemos la segunda opción. Dios conoce el futuro, incluidos los resultados de eventos cuánticos genuinamente aleatorios. La mecánica cuántica nos dice que estos resultados no están determinados, son genuinamente aleatorios. No solo desconocidos, sino inconocibles en principio, incluso en teoría. La incertidumbre no es una característica de nuestra ignorancia, es una característica de la realidad. Si Dios conoce el resultado de un evento genuinamente aleatorio antes de que ocurra, entonces una de dos cosas es verdad. O el evento no es genuinamente aleatorio, está determinado por algo que no hemos encontrado todavía, lo que nos lleva de vuelta a la primera opción y todos sus problemas, o el conocimiento de un evento futuro es compatible con que ese evento sea genuinamente indeterminado, lo que significa que el conocimiento previo de Dios del futuro, de alguna manera, no restringe el futuro, lo que significa que el conocimiento previo de Dios no es conocimiento en ningún sentido que podamos entender. Es algo completamente diferente, algo para lo que no tenemos concepto. Y aquí es donde tengo que detenerme y ser honesto. He estado haciendo física toda mi vida profesional. Me he acostumbrado bastante a las cosas que parecen paradójicas, con partículas que están en dos lugares a la vez, con el tiempo que transcurre diferente, dependiendo de qué tan rápido te muevas, con un principio de incertidumbre que dice que el universo tiene límites fundamentales sobre lo que se puede saber simultáneamente. Puedo vivir con la paradoja, genuinamente puedo, pero el problema de la omnisciencia no es una paradoja. Una paradoja tiene una resolución, generalmente una resolución que te requiere actualizar tus intuiciones sobre lo que significan las palabras. El problema de la omnisciencia, cuando lo trabajas cuidadosamente, no tiene una resolución, tiene una disolución. El concepto resulta no ser coherente cuando se examina al nivel de detalle que requiere, no paradójico, incoherente. Hay una diferencia, una muy importante. Quiero contarles algo sobre cómo me siento acerca de todo esto, porque creo que la dimensión emocional importa, y los científicos no hablan de ello suficientemente. Cuando estaba trabajando en estos problemas, realmente trabajando en ellos, no solo numerándolos, sino sentándome con ellos y probando cada ángulo que se me ocurría, hubo un periodo en que genuinamente quería encontrar el error en mi propio razonamiento. No porque tuviera fe religiosa que quisiera proteger, realmente no la tenía, no en ningún sentido convencional, sino porque la alternativa, aceptar que el concepto de Dios
en cualquier forma que pudiera hacer el trabajo teológico que se supone que debe hacer, es lógicamente incoherente. Se sentía como una pérdida, no para mí personalmente, sino para las personas que amo, que encontraron consuelo en él, para los miles de millones de personas a lo largo de la historia que enfrentaron cosas terribles y encontraron en la idea de un Dios que sabía y se preocupaba algo que hacía que las cosas terribles fueran soportables. No quería quitarles eso, todavía no quiero, pero tampoco puedo mentir sobre lo que muestra la lógica. No puedo hacerlo. Lo intenté y no puedo. Y aquí está lo que creo que realmente está sucediendo, lo que creo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, y lo que creo que vale la pena decir claramente. Las intuiciones que dan origen a la religión, la sensación de que el universo no es indiferente, que lo que haces importa, que hay algo que vale la pena llamar sagrado. Esas intuiciones no están equivocadas. No creo que estén equivocadas. Creo que apuntan a algo real. Pero los conceptos que construimos para albergar esas intuiciones, el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente y personal, que monitorea tu comportamiento y responde tus oraciones, esos conceptos no sobreviven un examen cuidadoso. La intuición apunta en una dirección real. El concepto es el mapa equivocado para el territorio. Y la tragedia, si es que es una tragedia, no es que el universo no tenga Dios. Es que el concepto de Dios que se nos dio no es adecuado para el universo en el que realmente vivimos. Ahora, aquí está la cosa. Dije antes que mi padre me enseñó la diferencia entre conocer el nombre de algo y conocer la cosa en sí. Quiero aplicar eso ahora a la pregunta que subyace a la pregunta de Dios. ¿Qué hay realmente cuando miras? Cuando miro tan cuidadosamente como puedo, con todo lo que sé, encuentro algo que genuinamente me asombra cada vez. No un asombro cálido y agradable, sino uno frío, limpio y casi aterrador. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Contiene entre 2 billones y 20 billones de galaxias. Cada galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. Cada estrella es un reactor nuclear que funciona durante millones o miles de millones de años y de alguna manera en uno de los planetas más pequeños y menos distinguidos que orbita una de esas cientos de miles de millones de estrellas. Un proceso de química molecular comenzó y a lo largo de 4.000 millones de años produjo organismos capaces de mirar hacia atrás todo esto y preguntar ¿qué es eso? No es una declaración religiosa, es una declaración física. Y la declaración física es para mí más extraordinaria que cualquier declaración religiosa que haya escuchado. Porque la declaración religiosa dice que alguien arregló todo esto, lo que en cierto sentido lo hace menos asombroso, porque las cosas arregladas son menos sorprendentes que las cosas que se arreglan solas. La declaración física dice que dadas las leyes de este universo, dadas las condiciones iniciales, esto es lo que sucede. Las galaxias se forman, las estrellas arden, los planetas se enfrían, la química comienza y eventualmente, no inevitablemente, pero realmente, porque realmente sucedió, el universo produce algo que puede preguntarse a sí mismo. Encuentro eso tan extraño y tan hermoso que genuinamente no tengo mejores palabras para ello. No sé por qué las leyes de la física son.